Academia Journals Puebla 2021. Tema: extracción de conocimiento en la red, proceso de extracción, transformación y carga de información en preparación para la explotación. Miembros del equipo: maestro en tecnologías de la información, Florentino Octavio Mejía Rosales. Estudiante de ingeniería en software, Naomi Vanessa Campos Weyman. Estudiante en ingeniería en software, Fernando Abraham Deras Sterner. Ponente: Fausto Gabriel Carrillo González. La cantidad de información generada en la era digital ha llegado a niveles masivos. Simplemente en el año 2020, Facebook generó 4 petabytes de información diariamente y fueron publicados 500,000 tweets al día. Repositorios con información de diversas materias adicionalmente se han puesto a disposición de la red, a fin de obtener conocimiento de los datos de un tema de interés y aplicarlos de la toma de decisiones. El tratamiento de los datos es una actividad clave, la cual se asemeja al proceso de la extracción y procesamiento de minerales. La extracción, transformación y carga, o también conocido como ETL, son procesos bien definidos para el tratamiento de los datos, sin importar las diferentes fuentes y formatos que presentan los datos. Es posible unificarlos, limpiarlos y prepararlos para ser explotados de manera eficaz en la toma de decisiones. El análisis de datos ha sido una herramienta muy poderosa para descubrir y predecir diferentes circunstancias a las cuales el hombre se encuentra enredado. Estas han sido de todo tipo, tanto tipo climatológicas, empresariales, algunas con ciertas circunstancias más definidas, y descubrir ciertos datos los cuales pueden tener cierta importancia o relevancia para la vida humana y o la vida a nivel mundial, ecológico, biológico, económico, físico, entre muchos otros. El suicidio siempre ha sido un tema bastante complejo de hablar. A lo largo de los últimos años se ha visto un reflejo de este y un aumento significativo en comparación a años posteriores, hablando pues de las últimas décadas. Sin embargo, es un tema que es sumamente vital e importante de comprender, debido a que este nos puede permitir entender y saber cuáles son los principales factores de riesgo en los cuales puede estar una persona. También entender y comprender cuáles son los países en los cuales se ve mayor reflejada esta acción y cuál es la peligrosidad. Es bien sabido pues que la información que se cuenta de esta es sumamente importante y de gran tamaño, por lo cual utilizar esta para realizar un análisis y tener preparados los datos para su conversión y así extraer el conocimiento dentro de este es bastante útil. El software Spawn Pentaho nos permite usar herramientas tan poderosas para utilizar información desde fuentes ajenas entre ellas. El uso de estas herramientas, como lo es Pentaho, da acceso a la manipulación, conversión y gestión de datos no estructurados a estructurados, generando un control en ellos, extrayendo información y combinándola a voluntad desde múltiples fuentes. Lo primordial en el proceso de extracción, transformación y carga es utilizar datos tanto estructurados como no estructurados para convertirlos en datos más funcionales para nosotros. Esto utilizando el método de software seleccionado, que permitirá de manera más eficiente y mucho más veloz tener los datos más importantes. Para entender de mejor manera lo que hace la función merge join, podemos tener en cuenta lo siguiente. El ejemplo en este caso son estas dos datasets, los cuales podemos comprobar que su información no tiene absolutamente nada que ver una con la otra hasta cierto punto, puesto que cuentan con columnas verdaderamente distintas las unas de las otras. Sin embargo, podemos darnos cuenta que unas de estas columnas se parecen exactamente, la columna de los nombres y países. Con esta columna nos permite conectar estos dos datasets, puesto que tienen algo en común. Es bien también entender que gracias a esta función podemos nosotros sesgar los datos los cuales se utilizarán en base a lo que nosotros decidamos. Primero que nada, para comenzar,
Se debe realizar la creación de las bases de datos. Estas tienen la intención de guardar la información que vamos a traspasar. Esto ya que utilizaremos como tal información viniente de por fuera, siendo pues archivos en su mayoría tipo .csv. Una vez creadas las bases de datos donde vamos a guardar la información, lo primero que haremos será convertir la información y los archivos .csv a archivos MySQL. Para poder realizar la conversión de los archivos CSV, lo primero que se hace es generar las bases de datos de destino. Esto con la intención de hacer que las bases de datos absorban y tomen los datos necesarios que contiene el archivo CSV. Para eso, primero que nada generamos un rastreador en el cual trasladamos los archivos .csv y utilizamos la función que es Excel Input. Esto es relativamente útil, ya que permitirá convertir de la manera más eficiente posible los archivos. Esto dentro naturalmente de Pentaho. Simplemente se selecciona la ruta del archivo y se observarán los campos con los cuales se va a trabajar. Una vez hecho esto, simplemente se une con el archivo insert/update, donde se seleccionará la base de datos a la cual irán los datos que tiene nuestro archivo CSV. Pentaho nos permite realizar distintas otras actividades, como por ejemplo permite el proceso para combinar dos archivos tipo CSV en uno solo. Para esto utiliza una función llamada merge_join, la cual nos permite combinar dos CSV en uno solo. Generamos una sola base de datos con la información de los tres bases de datos barra los 4 CSV que generamos. Una vez terminado esto, podemos comprobar la información y consultar la información de cada una de las tablas que conforman nuestra base de datos final, unida gracias a la información. Como podemos ver en el caso de la primera, está acomodada de distinta manera. Sin embargo, esto se debe al identificador del país. En el caso de la segunda tabla, podemos comprobar que está convenientemente acomodada en cuanto a los campos se refiere. Esto se debe gracias a la conversión que hicimos con el merge. Una vez que esto es realizado, podemos comprobar que la información se encuentra perfectamente acomodada en función de lo que necesitamos. Se puede entender entonces que herramientas como lo son Pentaho permiten que la observación de datos sea mucho más fácil. Nos proporciona una mejor unión con distintas fuentes de información, en este caso utilizadas a lo que fue el tema del suicidio. Estandariza los datos, dejándolos listos para el uso en análisis de la información. Hay que entender, pues, que este es uno de los primeros pasos y más importantes y vitales para permitir que los datos se puedan observar de la mejor manera posible y de esta manera pasar a la siguiente fase en la cual los datos serán preparados para hacer que estos sean observables de la mejor manera posible y de esta manera hacer que cualquier persona pueda verlos sin la necesidad de tener algún conocimiento respecto a estos.